Muy buenas a todos. Muy buenas a todos. Muchos me estáis preguntando qué es lo que está pasando, si esto es el inicio de una crisis mundial. Así que, mínimo, si os gusta el vídeo, os pido que por favor me dejéis un pulgar arriba y vuestro comentario. Partimos de la base de que los mercados están cayendo como si no hubiera un mañana, en lo que seguramente pasa a la historia como el lunes negro. Por otro lado, el mercado ha caído casi un 30% al poco tiempo de abrir el mercado. Los mercados americanos los han tenido que parar para que la sangría no continúe y el IBEX o el DAX han llegado a caer hasta un 10%. Familia, estamos ante un escenario muy preocupante, porque esta no es una típica caída que pueda arreglarse con un simple tweet de Trump. De hecho, hace unos días la Fed bajó los tipos de interés y los mercados, lejos de comportarse como se suelen comportar cuando hay una bajada de tipos, que es subiendo al alza, han seguido cayendo. Es decir, que estamos en un punto en el que ni siquiera la bajada de tipos ha conseguido frenar la caída. ¿Qué significa todo esto? ¿En qué punto estamos? ¿Significa esto el inicio de la recesión? ¿Es el desencadenante de la crisis? ¿Es un buen momento para invertir para aquellas personas que se hayan preparado y se hayan formado esperando un buen momento? Pues vamos a ver todo esto con más detalle, así que vamos al lío. Bueno, no quiero hacer un vídeo extenso esta vez porque no me da tiempo, así que voy a ir directamente al grano. Por un lado tenemos que la agencia de calificación Moody's ha dicho que tanto Japón como China como Italia están en un posible inicio de una recesión a culpa del... Tenemos también que los futuros del petróleo han llegado a caer un 30%. Su caída más grande desde enero de 1991 al inicio de la Guerra del Golfo, y que sitúa el precio del barril de petróleo por debajo de la crisis del 2008. Fijaros también, simplemente por curiosidad, cómo antes de la crisis de 2008 el barril llegó a estar a niveles de $150 más o menos. Y como ahora prácticamente estamos en torno a los $30-33. Tenemos también que los mercados, todos, han abierto hoy a la baja con muy fuertes caídas, hasta el punto en que incluso los mercados americanos los han tenido que parar para que la sangría no continuara. Y es que en unas pocas semanas hemos pasado en el IBEX, por ejemplo, de estar en más de 10.000 puntos a estar en menos de 8.000. Es decir, que el IBEX a día de hoy está a niveles del 2016. El S&P 500 a niveles de junio del 2019. Y así con todas las bolsas, pero sobre todo lo importante es que esto ha ocurrido en apenas 2 semanas. Tenemos también de que Estados Unidos ha intentado vender la moto de que no pasaba nada, de que esto del coronavirus era una tontería. The number one priority from our standpoint is the health and safety of the American people, and that's the way I viewed it when I made that decision. Because of all we've done, the risk to the American people remains very low. Mientras que China empezó a implementar los procesos de cuarentena, con el fin de intentar evitar una mayor propagación y por lo tanto un mayor impacto en la economía. Es decir, que se puede decir que estamos en un punto en el que hemos perdido la batalla contra el y por lo tanto nuestra intención ahora tiene que ser la de intentar evitar que las consecuencias sean mayores. Y no porque el virus sea el virus más peligroso que ha azotado la Tierra, sino porque estamos hablando de un virus que es altamente contagioso y presenta mayor demanda de las unidades de cuidados intensivos, de pruebas, de diagnósticos, etc. Y esto, en un momento en el que los mercados estaban en una sobrecompra bestial, ha servido para pinchar la burbuja. Y para intentar frenar esta propagación, se está tomando la medida en muchos países de tomar esa cuarentena. De hecho, Italia va a poner en cuarentena a más de 16 millones de habitantes.
una medida que priva la vida social, siendo el principal motivo que la propagación cese, pero sobre todo que el desorden social sea menor. Pero claro, esto tiene un desenlace negativo, y es que quien está en cuarentena no está en la empresa trabajando, ni está en un comercio gastando. Es decir, que se para la producción y se para el consumo. Y esto es lo peor que puede pasar. Por eso, entre otras cosas, el miedo inunda los mercados. Porque si otros países empiezan a incorporar esta medida de la cuarentena, la cosa se puede poner muy fea para la economía. ¿Y hacia dónde nos lleva esto? ¿Por qué estas bajadas no van a ser unas bajadas puntuales para seguir subiendo? Simple, porque todo esto que estamos viendo afectará los resultados de las empresas. Y las empresas son quienes componen los índices. Por eso, en el momento en el que las empresas empiecen a mostrar sus resultados trimestrales, los mercados no deberían de subir, sino mantenerse o bajar. Y a corto plazo no podemos saber cuáles van a ser las consecuencias de todo esto, ya que ha pasado poco tiempo como para saber qué impacto va a tener. Pero a verlas habrán, y seguramente muchas, por desgracia. Y bueno, vamos a ir un poco para atrás para volver a hablar del tema del petróleo, ya que es un tema importantísimo. La OPEC, la Organización de Países Exportadores de Petróleo, se juntaron para hacer lo que siempre hacen, recortar la producción de petróleo, y así hacer que los precios no bajen. Pero los rusos se han negado porque no quieren contribuir a salvar la industria del shale oil de Estados Unidos, y porque la economía de Rusia no depende tanto del petróleo. Pero esperad que aquí no termina la cosa, y es que Arabia Saudí, lejos de recortar esa producción, lo que ha dicho es que la va a aumentar. Por lo tanto, puede ser que estemos ante una guerra sobre el petróleo. Y al final lo que pasa, si hay demasiado stock, el precio del petróleo lo único que puede hacer es bajar. Y esta guerra sobre el petróleo, que no se esperaba nadie en principio, hará que muchas empresas relacionadas con el petróleo quiebren. Y esto afectará sin duda a la deuda corporativa de los países. Por lo tanto, estamos viendo que el impacto del ya está pasando factura. Y eso que apenas llevamos un mes desde que empezó la cosa a complicarse. Primero fueron las cadenas de fabricación que se vieron afectadas, luego la reducción de la demanda, también todo lo que se está aconteciendo con el tema del petróleo, y todo esto no tiene pinta de parar a corto plazo. Por lo que es muy posible que todo esto haga que la economía vaya hacia una recesión. Aunque siempre queda esa duda, sobre todo teniendo en cuenta, como he dicho otras veces, que las elecciones son en noviembre de este año y Trump no va a querer que haya una crisis justo en el año donde quiere volver a ser reelegido. Por eso todo puede pasar. Y esto, familia, es una oportunidad para entrar a invertir a los mercados. Y no digo de entrar a invertir ya, sino de tener en cuenta que estamos en unas correcciones de entre el 12 y el 20% en la mayoría de los mercados con respecto a sus máximos. ¿Y que puede ser que esto siga cayendo? Claro que sí. Por eso cuando se invierte hay que saber lo que se hace y hay que llevar una estrategia clara y estricta como las que explico en mi curso. Pero sin duda con un descuento como los que estamos viendo en las bolsas, es un buen momento para empezar una estrategia de inversión a largo plazo, sabiendo que el mercado puede seguir cayendo o mantenerse lateral durante un largo tiempo. Ahora bien, lo que pueden pasar son tres cosas. La primera es que el mercado haga una V, es decir, que con la misma fuerza que está bajando, suba hacia máximos, incluso los supere, lo cual me parece que no va a ser teniendo en cuenta la situación en la que estamos. La segunda opción es que haga una U, que es prácticamente lo mismo, pero tirándose un mayor tiempo en la parte del valle, en la parte de abajo, para después volver a subir hacia arriba. Una posibilidad más viable, pero que implicaría que el mercado volviera a subir, y en estas circunstancias en las que estamos, no lo sé. Y por último, la opción L, es decir, que el mercado ha caído y se mantenga un tiempo abajo mientras queda toda esta incertidumbre y vamos viendo todo lo que va ocurriendo con respecto al virus y su impacto en la economía. Yo apostaría más por la U o por la L, pero en los mercados todo puede pasar. Y ahora te toca a ti dejarme un comentario y darme tu opinión al respecto.
¿Estás preparado para invertir en los mercados ahora que están en una fuerte rebaja o incluso más adelante si siguen cayendo? Cualquier cosa, déjamela en los comentarios. Muchísimas gracias y hasta el próximo vídeo. ¡Chao!